Hola, mi nombre es Brian Torres. Bienvenido a este espacio virtual en donde platicaremos sobre las barreras que existen para el desarrollo de la creatividad. Espero que el material que preparamos para cada uno de ustedes sea de su agrado y pues los dejamos con el espacio y la conferencia que tenemos para ustedes en este momento. El tema de hoy es barreras de la creatividad. Ustedes saben bien, y pues así como pudimos observar en nuestra videoconferencia previa, la realidad es que siempre existen barreras en todo lo que nosotros realizamos. La vida es un ir y venir de barreras, es un ir y venir en retos. Entonces, considero que en la medida que nosotros tengamos identificadas estas barreras, vamos a aprender a enfrentarlas. Aprendemos a enfrentarlas y pues esto nos va a ayudar también a ser más creativos, a mejorar como personas y obviamente también tener un mejor desempeño dentro de nuestro lugar o sitio de trabajo. Entonces el tema de hoy, tal como les decía, son barreras para la creatividad. Vamos a empezar a ver algunas cuestiones por aquí y pues tenemos en primer lugar pues ahondar o platicar al respecto de estas barreras de la creatividad. Y luego tenemos el planteamiento de conceptos creativos. En este curso vamos a ver constantemente esa palabrita, los conceptos creativos. Los conceptos creativos o el concepto creativo no es más que la base o la parte concreta sobre qué vamos a hablar. De esa cuenta, pues podríamos decir nosotros que un concepto creativo es a lo mejor innovación, a lo mejor alegría, etcétera, ¿verdad? Entonces, bien importante esta situación y bien importante que sepamos que un concepto es sobre el qué se va a fundar o se va a fundamentar una campaña publicitaria o una estrategia publicitaria. Esto lo veremos también más adelante, entonces ustedes no se me vayan a abrumar, no se me vayan a asustar porque esto a partir de este curso lo vamos a empezar a platicar de forma más concreta, ¿verdad? Entonces tenemos ahí esos conceptos creativos que es el qué de una campaña publicitaria. Entonces vamos a continuar ahorita con el tema aquí de lo que tenemos previsto para ustedes hoy. Bueno, en primer lugar pues tenemos aquí la parte de nuestra niñez. La niñez es bien importante por el hecho que muchas de las situaciones que nosotros pudimos haber vivido, muchas de las buenas y malas experiencias y mucho de lo que hoy evidenciamos nosotros como adultos proviene de acá. Entonces puede ser que hayan casos aquí, no es para hablar de psicología ni nada por el estilo, pero sí mucho de lo que vivimos y muchas de las experiencias que tuvimos nosotros como personas o que evidenciamos hoy por hoy, esas inseguridades, esas certezas, esas alegrías, vienen de la época de la niñez. Entonces tenemos ahí el enunciado que dice todo niño es un artista. El problema es cómo mantener al artista cuando crece. Aquí inciden muchos factores. Inciden nuestros padres, inciden amigos, inciden familiares, incide el sistema educativo, que son factores que nos cortan o que nos hacen replantearnos muchas cosas. Que a lo mejor cuando nosotros éramos niños lo hacíamos o era algo que era una práctica recurrente en nosotros. Entonces toda esa serie de factores que yo les mencioné hace un ratito, todos ellos inciden en que a lo mejor esas alegrías que teníamos en nuestra niñez, esas creatividades, esas ideas, se vayan cortando, se vayan mermando. Entonces, como les decía hace un ratito, no es un tema de psicología ni nada por el estilo, pero sí
es bien importante que nosotros tengamos esto presente al momento de platicar de la publicidad y de la creatividad que pueda desarrollarse dentro de ella. Entonces tenemos esta parte aquí y sin lugar a dudas nuestra niñez es la que dicta muchas de las situaciones que vemos hoy en día o que vivimos o que manifestamos hoy en día. Bueno, dos barreras grandes para la creatividad y ahí es donde nos volvemos nosotros en víctimas de nosotros mismos, tal como vemos ahí en esa fotografía. Él es víctima de él mismo. Entonces, en primer lugar, el miedo. El miedo es algo que nosotros nos tenemos que empezar a quitar como profesionales del área de comunicación, del área de publicidad. El miedo siempre va a existir y pues el miedo es fortalecido por muchos factores, tanto pues de la sociedad como de nuestros propios padres, de nuestros hermanos, amigos, etcétera. Entonces el miedo siempre creo que va a estar ahí, es una de las emociones humanas más primitivas y pues el miedo viene de un factor externo. El perfeccionismo es interno. Entonces ahí tenemos una barrera que es externa y otra que nosotros mismos nos la ponemos, ¿verdad? Entonces esas son dos situaciones que tenemos que tener presentes al momento de hacer algún ejercicio creativo, de resolver en función de la creatividad algún problema que nos tenga ahí, que nos tenga ocupados. Entonces, esa situación es bien importante. Controlar el miedo y evitar esos perfeccionismos que son tan recurrentes en nosotros los publicistas. Siempre tratamos de hacer, en la medida de lo posible, un mejor trabajo, tener un mayor desempeño en lo que nosotros estemos haciendo. Eso es bueno, pero ya cuando esto se vuelve en un obstáculo, en un elemento que no nos deja avanzar de lo mismo, pues esto sin lugar a dudas ya no es para nada bueno. Entonces tengamos bien presentes ambas y tratemos de controlarlas ambas en la medida de lo posible. El miedo puede venir de afuera y el perfeccionismo nosotros mismos nos lo estamos planteando. Entonces bien importante esta situación. Controlémoslos y yo creo que a medida que vayamos controlando este miedo y este perfeccionismo, vamos a ver mejores resultados de lo que hacemos. Vamos a ver una mejor dinámica de trabajo. Vamos a establecer mecanismos o salidas para que el trabajo que nosotros estamos realizando o las propuestas que estamos realizando tengan un sentido lógico, tengan una coherencia. Entonces, tengámoslas presentes ambas, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos ya explicado el tema del miedo como una barrera para la creatividad. Hace un ratito yo les decía algunas cuestiones generales, aquí lo estamos viendo ya en temas concretos. Tenemos el primer enunciado que dice miedo a no ser original. Eso es un miedo que pues existe y tenemos que tratar de controlarlo. Todos en la medida de lo posible pues tenemos ese toque de originalidad. ¿Por qué? Porque todos fuimos criados o fuimos llevados a través del sistema educativo y nuestra propia familia por medio de diversas experiencias, ¿verdad? Entonces eso nos da esa originalidad. Es algo que ya es parte de nosotros y es algo que nosotros tenemos que tenerlo presente. Luego tenemos el miedo al juicio de los demás. Siempre que nosotros hagamos de conocimiento de las personas alguna propuesta, alguna estrategia, alguna idea que nosotros podamos tener, existe esa posibilidad y existe ese miedo
¿Por qué? Porque pues uno siempre que hace de conocimiento de las personas algo, sea una propuesta, sea una idea, sea lo que fuere, siempre va a estar supeditado al criterio de las otras personas. Entonces es una situación bien compleja. Dicen por ahí que pues la gente siempre dice o siempre dirá lo que piensa o en la medida de lo posible lo que percibe. Pero ya es responsabilidad nuestra evitar que esto que se dice o esto que se platica nos afecte. Entonces esto es bien importante. Siempre que nosotros, como les digo, presentemos algo, siempre que hagamos algo, vamos a estar abiertos o vamos a estar en la posibilidad de recibir críticas, de recibir comentarios de mal gusto, cosas que nos hagan sentir mal. Entonces es responsabilidad nuestra blindarnos emocionalmente para que estos criterios y estos comentarios que las personas dicen no nos afecten. Luego dice el miedo a parecer un impostor. El impostor, ustedes saben que es ajeno o es una persona que no va en un contexto, ¿verdad? Entonces es bien importante esta parte aquí de tratar de ubicarse conforme a la situación y pues no caer en este tipo de situaciones, ¿verdad? No evitar ser o evitar considerarse uno mismo de forma peyorativa como un impostor. Eso es bien importante. Y luego dice miedo a no gustar a todo el mundo. Siempre que nosotros pues hagamos de conocimiento o compartamos algo con las personas, va a haber gente que va a estar de acuerdo y gente que no va a estar de acuerdo con nosotros. Entonces hay que saber manejar ese tipo de situaciones. Porque a lo mejor pues la gente que no está de acuerdo con nosotros dice cosas que se vuelven hirientes. Y tenemos que tener esa fortaleza mental y emocional para que esto no nos dañe ni nos afecte en el largo plazo. Y luego tenemos el miedo irrisorio, que es el miedo que lo deja a uno estático, que lo deja a uno sin posibilidad de moverse. Esto, sin lugar a dudas, lleva a otras situaciones. Y lleva a la situación de afectar o no permitirnos avanzar. Entonces, son situaciones y son aspectos que nosotros los tenemos que tener siempre presentes. Cuando exista un miedo irrisorio, hay que tratar de buscar salidas nuevas, porque usualmente estos miedos irrisorios no nos permiten avanzar. Y esto pues bajo ninguna óptica es positivo. Entonces el miedo siempre va a existir, pero nosotros como profesionales y como personas tenemos que saberlo controlar y evitar que se nos salga de las manos. Bueno, aquí tenemos algunas soluciones. Cuando usted tenga miedo o cuando usted se sienta atemorizado o atemorizada, enfrente esos retos. El enfrentar estos retos le va a permitir a usted sentirse mejor y ver que puede con eso. Entonces, esta es una solución buena para quienes sufren de miedos o sufren alguna situación que nos corta o que se afecta la creatividad. Luego tenemos buscar qué desencadena la falta de creatividad. Puede ser que el ambiente donde me esté desempeñando no me esté facilitando la creatividad, o puede ser que exista un ambiente laboral saturado y eso se convierte en un desencadenante para la falta de creatividad. Entonces, este es un ejercicio, bueno, el primero, estos son ejercicios muy individuales o muy introspectivos, ¿verdad? Para hacer esa introspección que nosotros tenemos que realizar usualmente, ¿verdad? Eso lo recomiendan siempre, se recomienda siempre realizar ejercicios de introspección para ver qué está sucediendo en el interior de nuestro ser.
Entonces, esos primeros dos son de esa forma. Y luego tenemos identifica las emociones que sientes y sabrás cómo vencerlo. Si usted sabe que tiene miedo, pues es importante y el primer paso siempre va a ser reconocerlo, ¿verdad? Ya usted lo reconoció, ya puede buscar estrategias para salir de esa situación y que ya no se convierta en un obstáculo para su creatividad, para desempeñar su trabajo. Aquí tenemos la del perfeccionismo como una barrera para la creatividad. Es un paralizante en la ejecución de tareas y es un gran lastre para desarrollar la creatividad. Hay varias cosas que que se deben hacer cuando pues el perfeccionismo se convierte en una barrera para la creatividad. Hay personas que recomiendan cuando uno llegó a este punto que quiere hacerlo todo tan perfecto y ya no puede seguir, que, que, que se recomienda pues en algunos casos dejar esa actividad ahí y pasar a la siguiente o hacer otra. Entonces, esa es una solución. La otra es, por ejemplo, si estamos haciendo alguna actividad o algún trabajo o algo, es dejar esa actividad ahí y si no es urgente, retomarla posteriormente, ¿verdad? Dejarla que descanse, como se dice popularmente. Vamos a ver qué más tenemos. Dice soluciones al perfeccionismo como barrera para la creatividad. ¿Por qué te empeñas en perseguir la perfección? Esa es una pregunta que la gente que es perfeccionista o los que son perfeccionistas se les hace. ¿Por qué te empeñas en seguir o continuar o perseguir la perfección? La perfección no, yo creo que no existe. Entonces es algo que nosotros tenemos que tener presente. Toda actividad humana, absolutamente toda, está supeditada al error. Absolutamente toda. Entonces, el error es bueno también porque nos permite a nosotros, obviamente, pues identificar lo que no estamos haciendo bien y poder mejorar. Luego dice, experimenta, prueba y disfruta de la imperfección y ya habrá tiempo de mejorar. Las mejores experiencias o la experiencia como tal nos va entrando, como se dice popularmente, a través de la piel, a través del pellejo. Entonces hay que experimentar, hay que hacer diferentes pruebas y disfrutar de esos momentos. Poco a poco nosotros vamos a ir, después de esto, identificando cuál es la mejor ruta para salir de la situación en que estamos. Luego tenemos que hay que huir del perfeccionismo. Hecho es mejor que perfecto. Eso es un enunciado que tenemos que hacer lo propio de nosotros en este curso que trata sobre la creatividad. Entonces, recomendaciones para cada uno de ustedes, ¿verdad? Sepan cómo es su carácter, sepan cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, qué áreas de oportunidad tienen como personas. Y toda vez ustedes tengan presente esto, poco a poco lo van a ir desarrollando. Hay que tener paciencia para ir desarrollando todo esto. La paciencia es la madre de todas las ciencias. Y si tenemos paciencia, pues vamos a lograr nuestros propósitos. Muchas gracias por acompañarnos en esta videoconferencia en donde desarrollamos las barreras que existen para que nuestra creatividad salga a relucir. No está de más invitarles a que si este material y el resto de materiales que tenemos disponibles son de su agrado, pues se suscriban. Y si este video te gustó, dale también like o dale me gusta. Y pues será hasta una próxima oportunidad donde tendremos la dicha y el placer de poder compartir nuevamente. Muchas gracias y hasta la próxima.